Entonces, ahí vamos. Hay que tener en cuenta que la demencia es una problemática mundial que está aumentando con los años y debido a esto, a la longevidad que está aumentando en todo el planeta. A medida que se han ido encontrando soluciones para las diferentes enfermedades en diferentes países, sobre todo en los países de grandes ingresos, se ha podido evidenciar que pues existió también el aumento de la longevidad, la esperanza de vida ha aumentado y por tanto las enfermedades degenerativas van aumentando como tal. El concepto de demencia habla de un deterioro adquirido de las capacidades cognitivas que impide la realización de actividades de la vida cotidiana. O sea, el paciente no puede ya leer, no puede comunicarse, no puede comunicarse porque no recuerda, no evoca algunos tipos de información que ya previamente él o no recuerda el nombre de sus familiares. Entonces, este deterioro de las capacidades cognitivas generalmente siempre se va a atribuir a una alteración de la memoria episódica. Esta capacidad cognitiva permite a la persona evocar recuerdos, ya sea de eventos pasados. Sí o sí, este tipo de personas recuerda, por ejemplo, cuándo, dónde nació su primer hijo, experiencias con sus hermanos, etcétera. Pero estos pacientes que ya tienen esas alteraciones cognitivas no lo van a hacer. Esto empieza a iniciar con un deterioro desde los mayores de 70 años en un 10% y ya en mayores de 85 ya en un 20 a 40% de las veces ya se empieza a notar. Aquí hay un gráfico que representa la principal demencia más estudiada actualmente y la que generalmente está más relacionada con la alteración de la memoria episódica, que es la enfermedad de Alzheimer, por acumulación de beta amiloide a nivel del parénquima cerebral, ¿no? Este beta amiloide que es como un resultado de un proceso degenerativo muy frecuente y de enfermedad vascular que se genera a partir de las edades mayores a los 70 años, que no todas las personas lo presentan, sino que hay una clara predisposición genética para llegar a desarrollar este tipo de depósito de amiloide, beta amiloide. La demencia, viéndola globalmente, se caracteriza por esta sociedad también a déficits neuropsiquiátricos, depresión. Esas personas van a vivir deprimidas. ¿Por qué? Porque, pues, claro, tienen problemas, ya no son las mismas personas de antes, ¿no? No son las mismas personas de antes, entonces no pueden trabajar, no pueden hacer las cosas que les gustaban, ¿no? Dependen mucho de sus familiares y eso les genera, pues, una sensación de minusvalía. No todo, recordar que si bien la alteración de la memoria es la principal alteración o con la que la mayoría de los pacientes debuta, no todas las demencias van a presentar alteraciones de la memoria. Recuerden esto, todo trastorno neurodegenerativo siempre va a tener una alteración en los neurotransmisores, no un neurotransmisor como tal. ¿Qué son los neurotransmisores? Son bioelementos que contribuyen a una sinapsis adecuada en diferentes redes neuronales. Hemos mencionado que hay redes neuronales que, por ejemplo, están bien relacionadas con la memoria, hay redes neuronales que están muy relacionadas con el lenguaje, hay redes neuronales que están muy relacionadas con la comunicación, lóbulos, diferentes lóbulos. En este caso, esas redes neuronales, por ejemplo, que regulan el comportamiento y el ánimo, están bien relacionadas con los neurotransmisores de la noradrenalina, la serotonina y la dopamina. Estas redes neuronales están basadas más que todo en el uso de ese tipo de neurotransmisores. Hay otras redes que están reguladas con la memoria y el neurotransmisor relacionado con la memoria, en todo caso, será la acetilcolina. Estos cuatro neurotransmisores que he mencionado van a estar relacionados como tal a la atención. Entonces, acá ya se pueden venir muchas preguntas, ¿no? Se puede formar varias, porque es algo que hace énfasis en el texto de Harrison hasta 3 veces, que aquellas redes que estén relacionadas a lo que es el comportamiento y el ánimo van a basarse en cuanto a noradrenalina, serotonina y dopamina. Aquellos que están relacionados a memoria, a acetilcolina, y todos estos mencionados van a trabajar para que el paciente esté muy atento, ¿no? Respecto a la enfermedad de Alzheimer como tal,
vamos a entender que esta es producto de un daño vascular que está afectando a nivel de la corteza y la subcorteza y varias vías de conexión, sobre todo a nivel de lo que son las actividades de la memoria. Por eso aquí hacemos mucha énfasis en lo cual es un daño vascular que ya ocurre a nivel de lo que es el hipocampo, la corteza entorrinal, la corteza prerenal y la parahipocámpica. Este tipo de afectación va a estar a nivel del lóbulo temporal medial. Esta neocorteza parietal temporal y lateral posterior es la que se ve primeramente afectada en la enfermedad de Alzheimer. Y es importante conocer la localización anatómica porque esta misma se evidencia en los estudios funcionales, en los estudios de resonancia magnética, al igual que se podía ver en la epilepsia temporal mesial, se van a poder ver casi hallazgos similares. Uno de los datos clínicos muy importantes que mencionan los pacientes con Alzheimer es la pérdida progresiva de la memoria episódica, no de unas semanas, no de un año, sino de varios años. Porque al mismo tiempo, esta corteza está relacionada con la memoria. Recordar que también esta área temporal también está relacionada con un poco de lo que es el lenguaje, el lenguaje un poco más estructurado. Y estos pacientes van a empezar a presentar limitaciones en el lenguaje, también en la parte de orientación y generalmente van a desorientarse espacialmente. Los pacientes generalmente no recuerdan en qué lugar se encuentran o suelen tener problemas al momento de eh, reconocer dónde están o evocar a recuerdos pasados, ¿no? En los cuales ellos digan que se encuentran en lugares que por lo menos actualmente no existen. La demencia frontotemporal es otro tipo de demencia en la cual se va a afectar la corteza subcortical y las vías de conexión de estas áreas, del lóbulo prefrontal, dorsolateral, del área prefrontal dorsolateral y la vía con el núcleo caudado, que van a hacer que esos pacientes no puedan ejecutar. Entonces, ¿qué es cuando una persona, a qué nos referimos cuando una persona no puede ejecutar? No puede organizar, no puede planificar, no puede tener esa flexibilidad cognitiva que le permite adaptarse a diferentes problemas, ¿no? Por ejemplo, que el hecho de que se le haya acabado las hojas, pues el paciente directamente ya no puede continuar con eso. En cambio, una persona que no tiene problemas de función ejecutiva pedirá prestado a alguien más material o sabrá dónde conseguir más material. Entonces, a eso se refiere con la flexibilidad cognitiva, ¿no? Al poder de la adaptación frente a problemáticas. Memoria de trabajo se relaciona más que todo a la realización de diferentes acciones complejas. Por ejemplo, vestirse es una memoria de trabajo adecuada o el realizar un plato de comida, ¿no? Cocinar con los pasos adecuados. Eso se puede considerar una memoria de trabajo y esos pacientes empiezan a ser menos ejecutivos, alteración a nivel de estas esferas. También la demencia frontotemporal muestra alteraciones en lo que son las vías de la corteza orbitofrontal hacia el núcleo talamo ventromedial, que va a hacer que estos pacientes tengan mucha impulsividad, fácilmente distraídos y desinhibidos. Por otro lado, la corteza de la demencia frontotemporal también presenta alteraciones a nivel de lo que es la corteza anterior del cíngulo, la corteza prefrontal y la comunicación con el núcleo accumbens. Esto va a hacer que los pacientes sean muy apáticos, sean muy pobres al momento de querer comunicarse, tengan un bloqueo emocional, tengan un ritmo asinético. Como tal, estos pacientes van a notar y va a mencionar el familiar que cada vez nota más apagado a su familiar, al abuelito que está cada vez menos comunicativo, menos participativo, porque ellos tienen ese bloqueo emocional, ese bloqueo en el lenguaje. Entonces, son características clínicas que las he ido describiendo. Me he relacionado mucho a cuanto a funciones motoras, el hecho de hacer algo, de tener la planificación, la idea de realizar algo, por mismo tiempo, no solamente el hecho de querer hacer algo, sino inhibir ciertos impulsos motores, o sea, decir cosas fuera del lugar. Eso se conoce como una inhibición, ¿no? Tienes una idea en tu cabeza, te ha pasado algo y tienes ganas de expresarlo, de buscar, no sé, las maneras en las cuales tú puedas buscar revancha o emitir tu enojo, pero tu cerebro no todo el tiempo va a permitir que eso ocurra, por eso te inhibes. Pero estos pacientes no inhiben sus impulsos, son muy desinhibidos y son pues cosas motoras, cosas que tú pronuncias o cosas que tú haces. Todo lo que está acá está relacionado con el lóbulo frontal, que desde la primera clase les mencioné está relacionado con todo lo que es la intención de movimiento y el lenguaje hablado. Entonces, estos pacientes
que están presentando alteraciones del lóbulo frontal en los diferentes segmentos, lóbulo órbito frontal, prefrontal o corteza anterior del cíngulo o la región prefrontal medial, todas estas están relacionadas a funciones motoras y del lenguaje hablado. Entonces aquí vemos una diferencia en un cerebro normal y cómo tiene el cerebro una persona con una demencia frontotemporal. Podrán ver que la atrofia cerebral está más a predominio del polo superior y la región frontal. Estos pacientes tienen una atrofia cortical, no solamente a ese nivel, sino también a nivel de los ganglios basales, porque tenemos que tener en cuenta, como menciona este gráfico, que todas estas áreas frontales se comunican con núcleos que hemos mencionado en la primera clase, núcleos que se encontraban un poquito más en la región de los núcleos centrales. Por eso aquí los ganglios de la base se encuentran un poquito más disminuidos de tamaño respecto a lo que es un cerebro normal. Entonces, la inhibición de estas vías va a generar todos los síntomas clínicos que he mencionado antes. Respecto a la demencia como tal, porque las otras son las dos demencias más frecuentes, en general, ¿qué hace que un paciente tenga pues una demencia? Pues, más me he mencionado que una de las cosas más importantes es el envejecimiento, pero también depende de otras causas, ¿no? Que esos pacientes tengan, por ejemplo, depende también de algunos, de la atención médica que vayan a recibir, que han recibido traumas frecuentes, depende también de algún tipo del país, la raza, porque se ha evidenciado que estas demencias suelen evidenciarse mucho más en pacientes asiáticos de raza blanca. Entonces, estos pacientes suelen estar relacionados con esto. Por otro lado, hay que identificar que este paciente puede tener una demencia revertible. O sea, lo que yo he descrito, todos esos síntomas que he descrito, pueden ser revertibles en ciertos casos. Pacientes que tengan depresión de muchos años, pacientes que tengan hidrocefalia normotensiva, que es el aumento de los ventrículos, veamos algún gráfico más adelante, o pacientes que que estén teniendo abuso del alcohol. Entonces, el hecho que tú puedas revertir alguna de estas causas puede hacer que el paciente llegue a recuperar un poco algunas funciones cerebrales. Y este es el gráfico que menciona el Harrison, donde presenta las causas más frecuentes de demencia. Ahí está el Alzheimer, la demencia vascular en pacientes que han tenido múltiples infartos, pacientes que han tenido enfermedades de la sustancia blanca, infartos en arterias que irrigan la sustancia blanca, sino de Binswanger, que es algo que vamos a ir hablando poco a poco en la clase de stroke la siguiente semana. Y en pacientes que tienen demencia revertible, alcoholismo o intoxicación por drogas y fármacos, el hecho de que dejes de exponer al tóxico a este tipo de pacientes va a hacer que estos pacientes puedan recuperar algunas funciones cerebrales. Por otro lado, se debe entender cómo estos pacientes han empezado qué síntomas son los iniciales dentro de todo este conjunto de signos y síntomas que el paciente adulto mayor menciona. ¿Cómo empezó todo? Generalmente muchas demencias suelen empezar con algunos síntomas en específico. La demencia asociada a la enfermedad de Parkinson va a presentar inicialmente síntomas motores. Este gráfico que se evidencia acá, esta imagen en movimiento, evidencia la marcha clásica del paciente con Parkinson, ¿no? Estos pacientes suelen tener una marcha a pasos cortos cuando se enfrentan a un obstáculo, como está haciendo el explorador acá, suelen empeorar más la marcha a cortos pasos. Entonces, esto es un signo, es una manera de identificar a un paciente que tiene enfermedad de Parkinson, más allá de algunas características que también se pueden evidenciar acá, como por ejemplo la disminución del braceo, el movimiento en conteo de monedas que presenta de manera bilateral y también el aumento de la base de sustentación. Entonces, estos pacientes que tienen actualmente, por ejemplo, una demencia, están perdiendo la memoria, perdiendo la funcionalidad motora y del habla, primeramente van a mencionar que años antes han empezado a presentar alteraciones o marcha alterada, marcha parkinsoniana, caídas frecuentes de esos pacientes son pacientes que han tenido demencias secundarias y enfermedad de Parkinson. Entonces, lo primero que tendrán ellos afectados serán las partes, aquellos signos motores, rigidez, temblor y todas esas cosas que traen la enfermedad de Parkinson. Respecto a la demencia con cuerpos de Lewy, que suele parecer un poquito a la demencia por Parkinson, porque son pacientes que presentan síntomas motores muy importantes, ellos suelen empezar con un síntoma inicial relacionado a los trastornos cognitivos. O sea, ellos suelen presentar
de manera simultánea tanto las alteraciones motoras como las alteraciones cognitivas. Vamos a volver a dar la diferencia. En Parkinson, primero la parte motora, luego la cognitiva. Años después, la cognitiva. En el cuerpo de Lewy, en la demencia por cuerpos de Lewy, que es depósito de cuerpos de Lewy dentro de lo que son el parénquima cerebral, estos pacientes presentan de manera simultánea alteraciones cognitivas y alteraciones motoras, un escenario muy diferente a cómo se evidenciaba en la demencia por enfermedad de Parkinson. O hay otros trastornos relacionados a la demencia, como el olvido benigno del anciano. Los pacientes que suelen presentar, suelen referir que no recuerdan muchas cosas, ¿no? Pero esto no suele alterar sus actividades diarias. Ellos se alimentan solos, comen solos, se visten solos. Y no, lo único que no llegan a recordar es, por ejemplo, dónde dejaron las llaves, no recuerdan algunas palabras, tienen dificultad para evocar algunas palabras con nubes mentales. Mientras el paciente no deteriore sus actividades de la vida diaria, esto sigue siendo un olvido benigno. Mientras el paciente no pueda, no olvide y no sea dificultoso para ellos evocar experiencias pasadas, experiencias importantes de su vida, accidentes, cirugías, enfermedades, hospitalizaciones, nacimiento de sus hijos, mientras no llegue a olvidar cosas de esta magnitud, el paciente sigue teniendo una demencia benigna, un olvido benigno del anciano que pues a la larga sí requiere un poquito de neuroestimulación, un poquito de confianza en que el paciente pueda recordar algunas palabras y que él entienda que no está teniendo una demencia de tipo Alzheimer o una enfermedad progresiva que no va a poder curarse. También hay algunos pacientes que tienen déficits cognitivos, ¿no? Entonces, esos pacientes que, por ejemplo, no acabaron la secundaria, que tuvieron problemas durante el desarrollo, problemas en el nacimiento, los pacientes pueden llegar a tener una afectación progresiva de la vida diaria, pero muy lenta. Volviendo a hablar de lo del Alzheimer y haciendo un poquito ya más específicos acá, mencionando que es una enfermedad genética, la afectación en el alelo ApoE4 es la que está generando este cúmulo progresivo con los años de depósito de amiloide y que va a representarse como primera afectación de las funciones cognitivas, la memoria. Dentro del estudio de resonancia magnética se va a evidenciar el hipocampo, la cara interna del lóbulo temporal. Se puede ver que aquí de manera bilateral, que es muy diferente a cómo se ve en epilepsia, acá de manera bilateral se ve esta afectación, esta disminución. Acá se puede ver que estas que parecen ramas de un árbol, esta sustancia en la que está corta se está disminuyendo y aquí hay mucho más espacio, ¿no? Mucho más líquido de líquido alrededor de lo que es este parénquima que hace que se evidencie como una atrofia de un segmento como tal, en este caso disminución del hipocampo. Algunos hospitales de algunos países del primer mundo pueden acceder a lo que es la detección del beta-amiloide en líquido cefalorraquídeo. En otros pacientes se podrá detectar eso y se puede hacer un diagnóstico un poco más específico. También relacionado a eso, ¿no? Si se pueden pedir algunos tipos de estudios como detección de proteínas. En el Alzheimer, aquí lo he mencionado, claro, la beta amiloide, la proteína tau. En la demencia por cuerpos de Lewy, la proteína detecta la sinucleína alfa, ¿sí? En el fondo temporal suele verse la proteína tau, la TDP43 y la proteína fusionada en el sarcoma. Son proteínas mencionadas en el fondo temporal que sí están mencionadas de manera muy pasajera en el texto, pero que se está relacionando más que todo a que son trastornos genéticos que a lo largo de los años se han visto acumulados en el cuerpo. O sea, no hay dónde dejar estas proteínas y lo que hacen más que todo, las proteínas que transportan estas proteínas, que son más que todo proteínas de desecho, en el lugar donde van a depositarlo, y eso es lo que genera este trastorno genético como tal, que si estas proteínas de desecho se vayan a depositar en el parénquima cerebral. La demencia secundaria de la enfermedad de Huntington va a evidenciar huntingtina, el Creutzfeldt-Jakob, el PRPSC, proteína inducida por priones, completamente erróneo, así se llama. Las proteínas se pueden detectar en líquido cefalorraquídeo y son directamente relacionadas a esto, ¿no? Y además por complejo dialítico de Bodic, que es una de ciertas regiones tropicales, como la tau, la TDP43 y la alfa-sinucleína, se pueden evidenciar con este tipo de demencias.
Acá tenemos ese resumen que se evidencia claramente en el mismo libro de Harrison, donde no solamente se relaciona a la demencia con su base molecular, su proteína de acumulación, sino también con su gen de afectación. Vuelvo a mencionar esta parte de lo que es la enfermedad de esta que he mencionado que se evidencia más que todo en los países asiáticos tropicales. Esta se evidencia generalmente en pacientes que tienen una aterosclerosis intracraneal muy aumentada y se ha visto que en países como Nueva Guinea o en países donde aún no existe el canibalismo y no existe la enfermedad de Kuru, en Guam y en las Islas Marianas, es donde se ha encontrado la enfermedad del litigo Bodic, que son lugares donde específicamente se ha visto que hay mucho de esta demencia. Son pacientes que llegan a adultos, obviamente ya se puede ver esto, han llegado a presentar el tipo de demencia y han encontrado que son pacientes que se han visto un poquito asociado al consumo de ciertas frutas asiáticas, como que se menciona en este gráfico. Por otro lado, se tiene que evidenciar que se tiene que utilizar la anamnesis, igual que en las cefaleas, como una herramienta inicial. O sea, ¿cuándo empezaron sus síntomas? ¿Desde qué edad? Hemos hablado desde los 70, 80 años, que es muy importante mencionarlo. Si estos síntomas ocurren frecuentemente, o son pacientes que un día están bien, un día están mal, un día están bien, un día están mal. Eso se conoce como una evolución fluctuante. En estos pacientes se suele mencionar a los que tienen un déficit súbito de la atención y fluctuante, los pacientes que tienen delirium, aquellos que tienen intoxicación, infección o alteraciones metabólicas. Pacientes hospitalizados generalmente son los que llegan a tener el delirium, ¿no? Pacientes que se reportan en enfermería, reportan pacientes hospitalizados como que han estado muy agitados y requirieron el uso de medicamentos como el haloperidol y tú en la visita médica los ves sanos, los ves estables. Entonces, los pacientes que tienen una afectación muy fluctuante son pacientes que llegan a ser clasificados como delirio y no una demencia como tal. Este tipo de afectaciones de la cognición, que son una afectación muy rápida, menores a un año, de esto que se conoce como demencia rápidamente progresiva, está relacionado con el Creutzfeldt-Jakob y que estos pacientes suelen tener no solamente alteraciones en la cognición, sino también tienen alteraciones motoras, son rígidos, tienen mioclonías, y si nosotros vemos que esta evolución progresiva, estos síntomas es progresivo de varios años de evolución, ya podríamos hablar de las demencias que ya he estado mencionando en diapositivas previas. ¿Cómo también tenemos que seguir abordando a nuestro paciente? Tenemos que seguir hablando de la anamnesis, ¿no? Y cómo empezaron los síntomas. Ya hablamos de la parte motora. ¿Cómo empieza primero la parte, en el caso del Parkinson, se empieza primero con alteraciones motoras progresivas. En el caso de la demencia frontotemporal, ellos van a presentar alteraciones en la personalidad, van a presentar desinhibición, pérdida de empatía, que he mencionado que porque ellos no pueden comunicarse de manera adecuada y son muy impulsivos. La demencia por cuerpos de Lewy, y esta es una pregunta de examen muy importante, que es una de estas, de todo este conjunto de demencias, es la que va a presentar más alucinaciones visuales tempranas, una mayor hipersensibilidad a antipsicóticos, o sea que los antipsicóticos pueden empeorar en algunos casos sus síntomas, y son pacientes que presentan síndrome de Capgras, o sea que estos pacientes todo el tiempo desconocen a sus cuidadores, entonces ellos empiezan a desorientarse tanto en el espacio, que suelen pensar que están siendo raptados o están viviendo en un lugar donde ellos nunca antes habían vivido. Entonces, estas características clínicas muy importantes de la demencia por corpus de Lewy. También relacionamos los síntomas a otro tipo de enfermedades, por ejemplo, la enfermedad cerebrovascular, muy frecuente en pacientes cardiópatas, que suelen tener algunos casos que la enfermedad cerebrovascular por afectación, por cardioémbolos, suele ser algunos que tienden a presentar émbolos muy grandes o muy chicos, o en todo caso, pacientes que son hipertensos mal controlados, que suelen tener también eventos cerebrovasculares lacunares o hemorragias que se van todo el tiempo apareciendo y disminuyendo sin muchos síntomas. En todo caso, y en resumen, pacientes que tienen eventos cerebrovasculares múltiples suelen, al no tener una corteza adecuada, demencias vasculares muy importantes. Pacientes que constantemente han tenido traumas craneoencefálicos, jugadores de fútbol americano, obreros, etcétera, que lleguen a tener una encefalopatía traumática crónica, hematomas subdurales crónicos, como se puede ver en este gráfico, ¿no? Porque estos al tener una atrofia muy importante suelen tener este acúmulo de sangre por muchos años.
Algunos pacientes que suelen tener conductas sexuales de alto riesgo, VIH, sífilis, que suelen tener infecciones oportunistas cerebrales silenciosas, que suelen manifestarse igual con alteración de lo que son las funciones cognitivas. Y el antecedente familiar importante, enfermedad de Huntington, Alzheimer, cuerpos de Lewy, frontotemporal, que ya había mencionado que si estos pacientes han tenido ese antecedente de sus abuelos y sus papás, pueden hacer una característica genética importante de ser heredadas por estos pacientes. Aquí hay también algunas herramientas para hacer un diagnóstico adecuado. Aquellos pacientes en los cuales suelen tener convulsiones, suelen ser pacientes que pueden llegar a desarrollar un Alzheimer a temprana edad, pacientes que han estado convulsionando, ya hemos visto en la clase del día de ayer, que pues, generalmente son pacientes que debutan en la niñez, debutan en la adolescencia. Ellos son pacientes que pueden llegar a tener más adelante Alzheimer. También algunos pacientes que presenten trastornos de la marcha, pacientes que lleguen a tener en esta caminata, que es la caminata con el apoyo más aumentado, ¿no? Pacientes que requieran que tengan esto que se conoce como abasia, ¿no? Dificultad para mantener la base de sustentación, por eso caminan con piernas un poco más separadas, porque tienen la tendencia a caerse frecuentemente. Son pacientes que suelen tener demencia por cuerpos de Lewy o hidrocefalia normotensiva, siempre y cuando eso se asocie a alteraciones esfinteriana. Pero ¿a qué se llama esto de la hidrocefalia normotensiva? A pacientes que presentan un desequilibrio en el líquido cefalorraquídeo y empiezan a presentar un aumento de lo que es las cavidades ventriculares. Por otro lado, también tenemos que en nuestra valoración neurológica completa, ver si esos pacientes tienen algunas alteraciones motoras. Los pacientes que suelen tener temblor o caídas frecuentes, en la etapa final, o sea, muchos años después de que se ha instalado su alteración de la memoria, son los pacientes que tienen enfermedad de Alzheimer. O sea, la instauración de los síntomas motores suelen aparecer muchos años después de la aparición de la disminución de la memoria. Respecto a la demencia frontotemporal, al ser frontal, esta ocurre en las etapas iniciales. Los pacientes suelen ser rígidos, suelen tener parálisis de los motores oculares, suelen desarrollar la enfermedad de motoneurona, atrofia en lo que son los miembros superiores. Respecto a la demencia por cuerpos de Lewy y los síntomas motores, los pacientes suelen tener temblor, bradicinesia, rigidez. En otro tipo de demencia tipo córtico basal, estos pacientes suelen tener, y menciona el libro también, un poco de mioclonías, distonías, fenómenos de miembro ajenos, que suelen tener movimientos solamente, como pareciéndose mucho a crisis epilépticas motoras de miembros superiores, pero estos pacientes no suelen tener el fenómeno de lo que es la marcha jacksoniana, sino directamente todo el miembro como tal suele tener movimientos no controlados. Existe otro tipo de alteraciones motoras, la parálisis supranuclear progresiva, en la cual se puede evidenciar un déficit en la mirada vertical y caídas repetitivas. El Kreshov-Jacob, como he mencionado, también tiene rigidez, una rigidez de todo el cuerpo como tal, y también mutismos cinéticos a pacientes que no pueden comunicarse de una manera adecuada. Como nosotros hemos hablado de mucha rigidez. Ahora, la rigidez, ¿cómo la vamos a valorar dentro de lo que es el examen clínico? Y los pacientes suelen tener esto que he visto en semiología como el signo de la rueda dentada. Cuando le haces al paciente movimientos de flexión y extensión de la muñeca, te vas a dar cuenta que tiene mucha dificultad al momento de completar los arcos de movimiento, porque esta se va a ver como una rueda, o sea, con un movimiento continuo, como si fueran temblores. Y acá hay un resumen de lo que es toda esta parte de las demencias, y lo menciona el de Harrison así, como un síntoma inicial, con qué suele empezar, qué trastornos neuropsiquiátricos suelen evidenciarse y qué manifestaciones neurológicas suelen mostrarse. Entonces, acá hay que hacer mucho énfasis y recordar siempre que la enfermedad de Alzheimer empieza como amnesia, siempre va a empezar con amnesia, va a evolucionar a alteraciones de la memoria y más adelante en los estudios de imagen se va a evidenciar una atrofia de la corteza del hipocampo. La demencia de tipo frontotemporal va a mostrar en los pacientes que sean muy apáticos, va a mencionar también que estos pacientes suelen mencionar en sus estudios de imagen una atrofia del dominio frontal. La demencia por cuerpos de Lewy suele evidenciar también alucinaciones visuales, trastornos del sueño y que en el estudio de imagen suele evidenciarse con atrofia parietal posterior. O sea, si se dan cuenta, cada una de estas demencias tiene un sitio anatómico diferente en el cual existe una predisposición a ser más, a generar atrofia.
¿Qué se hace para una valoración inicial de un paciente con demencia? Se realizan los mini mental tests, se realizan los mini estudios como el MOCA, estos son referidos así simplemente en el ejercicio, no te muestran el test como tal ni cómo hacerlo, pero son estudios o que se tienen que realizar por personas capacitadas, ¿sí? Por personas neuropsicólogos que suelen darte resultados. Y por qué es importante realizar, no te voy a explicar en qué consiste hacer eso, cómo se hace y los pasos que se toman en cuenta, sino por qué es importante realizarlo. Porque la verdad que el paciente llegó a tu consulta, tú les haces estos tests y estos tests tú vas a tener con un resultado, ponte un valor de 80 y dentro de unos 6 meses lo vas a volver a ver y vas a ver cuánto está su puntaje aumentó, su puntaje disminuyó, aumentará tal vez porque tú le diste un tratamiento farmacológico que te está ayudando, disminuirá porque será una dismencia rápidamente progresiva y te permitirá hacer un seguimiento adecuado de este paciente para ver si hay algo también que está haciendo que este paciente de un año para el otro esté empeorando. Puede que este paciente, y muchos pacientes con demencia no manifiestan sus preocupaciones, puede que tengan una carie dental que les está molestando, puede que tengan una infección urinaria que está afectándoles. Entonces, esto te permite a ti hacer un seguimiento adecuado de pacientes con demencia. Dentro de los estudios de imagen, existen pues algunas cosas que se van a poder encontrar, pero antes de pedir el estudio de imagen, la Asociación Americana de Neurología recomienda que no solamente vas a pedir los estudios de imagen, sino también tienes que pedir a sus pacientes biometría hemática, electrolitos, función tiroidea, concentración de vitamina B12, porque puede que estas cosas estén alteradas y el solo hecho que tú la corrijas va a hacer que este paciente recupere sus funciones cerebrales normales. Los estudios de imagen muestran, sobre todo en la parte de la resonancia magnética, en el expreso Jacob, esta imagen que se conoce como el palo de hockey, en lo que son los ganglios de la base, y esta imagen es muy patognomónica de lo que es la enfermedad de Kreutzfeldt-Jakob. Algunos pacientes que presenten afectación de la sustancia blanca, como pueden verse acá, hacen una afectación muy continua que se parece a esta imagen de un paciente con esclerosis múltiple, pero no, en realidad esos son infartos. Los pacientes tendrán, se dará a entender que la alteración cognitiva que está teniendo es más por la enfermedad de los vasos sanguíneos. Entonces, esto será catalogado como una demencia vascular. Esta es lo que he mencionado como una hidrocefalia neuromotensiva, donde se puede evidenciar que los ventrículos están aumentados en tamaño y presentan alrededor de lo que es el ventrículo edema. Y esta imagen que es hiperintensa, esta imagen blanca, es líquido. Entonces, este líquido está queriendo salir porque este paciente está teniendo un desequilibrio a nivel de lo que es la parte del parénquima y tiene una sobreproducción de líquido cefalorraquídeo. Muy parecido al mecanismo que habíamos mencionado en días anteriores con pacientes que presentaban dolor de cabeza, mujeres que presentaban un dolor de cabeza generado por una hiperproducción de líquido cefalorraquídeo. Entonces, eso que habíamos visto como el pseudotumor cerebral, algo parecido, pero ya en la edad adulta, debido a que los pacientes están empezando a presentar mucha atrofia cerebral. Existen estudios de imagen mucho más avanzados, ¿no? Donde van a poder evidenciarse, por ejemplo, la funcionalidad. Y esta imagen es muy importante verla acá. Para estos son estudios de perfusión, ¿no? Estudios de metabolismo, donde se pueden evidenciar en el mapa de lo que es la funcionalidad cerebral. En las imágenes de arriba se ven como se ve un cerebro normal, cómo las conexiones nerviosas hacen sinapsis, esta corteza está trabajando, por eso se ve de color rojo y color naranja. Mientras más intenso es este color, más actividad cerebral hay. Ahora ven en esta imagen que se encuentra en la letra C, que esto es propio de un paciente con enfermedad de Alzheimer, cómo esta corteza está en color verde y amarillo y está teniendo una actividad disminuida. Entonces, estos pacientes se puede evidenciar de esta manera. Y tú, cuando has podido analizar las diferentes demencias y la relación anatómica que tienen, ya tendrá una afectación temporal posterior, perdón, parietal posterior, una relación frontotemporal, unas demencias frontotemporales, o en el caso de lo que es el Alzheimer a nivel de lo que es el hipocampo, dar la hipoperfusión a estos niveles te generará un diagnóstico más claro. Ahora, respecto a la punción lumbar, no todo paciente con demencia se hace una punción lumbar, sino solamente en pacientes que sospeches de una infección del sistema nervioso central, que tengan rigidez de nuca, que estén con fiebre, que tengan la triada clásica de una punción lumbar, alteración de la conciencia. Y los harás en aquellos pacientes en los cuales tú tendrás el acceso a poder determinar la proteína, como hemos mencionado, el beta amiloide o la proteína tau.
Hay otros estudios también que se pueden realizar, ¿no? La angiografía en pacientes en los cuales hayan tenido muchos infartos cerebrales o trombosis venosa. Biopsia en el caso de pacientes en los cuales hayan tenido vasculitis, por ejemplo, la vasculitis de lo que hemos mencionado, ¿no? Esta de la arteria temporal. Pacientes que tengan neoplasias o infecciones, estos pacientes, en estos casos, pues no vas a poder en estos casos acudir a la parte de la biopsia, ¿no? En estos casos sí vas a poder ver cuál es la causa de esta demencia y poder hacer un tratamiento un poco más específico. ¿Sí? No todo paciente con demencia se le hace una biopsia, en resumen. El electroencefalograma solamente en sospecha de demencia de Krusov-Jakob, en la actividad de demencia rápidamente progresiva, porque ellos presentan un grafoelemento muy clásico, un grafoelemento muy evidente, que son los complejos periódicos de ondas agudas. Vale decir que se evidencian ondas agudas a momento, se evidencia descanso de lo que es los impulsos nerviosos, otra vez seguida de otros episodios de ondas agudas, descanso y otra vez ondas agudas. Ahora se le conoce como complejos periódicos de ondas agudas. Por periodos vienen esos complejos de ondas agudas. Entonces, esto es igual una pregunta de examen que suele realizarse porque está exclusivamente mencionado y hasta 2 o 3 veces en esta parte de lo que es el capítulo de demencias. Continuar con el tratamiento. Bueno, cuando hablamos del tratamiento se tienen que hacer dos cosas. Combatir las causas corregibles, ya hemos hablado, causas metabólicas, alteraciones de la tiroides, que es una cosa muy frecuente que suele evidenciarse en pacientes de la tercera edad. Que los pacientes puedan alimentarse adecuadamente. Se puede combatir el hipotiroidismo con fármacos, el déficit de vitamina B también con suplementos vitamínicos, déficit de homocisteína con medidas dietéticas. La hidrocefalia normotensiva, que ya has mencionado que era un aumento de lo que son del sistema ventricular con la instalación de una válvula de derivación ventriculoperitoneal. Neoplasias, después de que le has hecho la biopsia, evidenciar que esto es evidentemente un cáncer que se puede tratar con radioterapia o quimioterapia. Esto son causas corregibles de demencia y van a hacer que este paciente no requiera pasar a tratamientos con otros medicamentos que va a tomarlos por muchos años, cuando tú simplemente puedes resolver esto con algún tipo de maniobra médica muy fácil, no muy difícil de manejar. Cuando hablamos de algunas comorbilidades que presentan los pacientes con demencia, por ejemplo, pacientes con demencia suelen tener depresión y ansiedad. En estos casos utilizamos tratamientos como el escitalopram. En pacientes que tengan convulsiones del antiepiléptico, ideal para pacientes con demencia se debe tiracetam. En pacientes que son muchas alucinaciones o tienen apatías, solemos utilizar inhibidores de la acetilcolinesterasa como el donepezilo, ¿no? Eso depende de cómo te vayan relatando el paciente sus síntomas o sus cuidadores. Si el paciente tiene muchos problemas conductuales, porque el hecho de perder la memoria, el hecho de no sentirte capaz de antes, hace que el paciente esté muy ansioso y esté muy irritado. Sobre todo en aquellas demencias que tienen un compromiso más frontal. En estos casos, los medicamentos a utilizar serán algunas benzodiazepinas, como el clonazepam, o antipsicóticos de segunda generación, como la quetiapina. Y esto casi es lo último que se va a hablar en esta clase, pues que son los inhibidores de la acetilcolinesterasa, un tratamiento que va directamente hacia lo que es la terminal nerviosa para poder favorecer la presencia de acetilcolina, porque estás inhibiendo la colinesterasa. La colinesterasa es esa enzima que disminuye el exceso de acetilcolina. Entonces, si tú vas en contra del inhibidor principal de la acetilcolina, vas a hacer que aumente la acetilcolina. Y habíamos mencionado que la acetilcolina es uno de los neurotransmisores más importantes para lo que es el mantenimiento de la memoria y el mantenimiento de la atención. Dos, funciones cerebrales muy deterioradas en la enfermedad de Alzheimer. Entonces, indicado desde luego para la enfermedad de Alzheimer, el donepezilo, la ribastigmina, la galantamina y cualquiera de estos tres asociado a la memantina, cuando vemos que el paciente está presentando disminución en sus estudios en sus test neurocognitivos que hemos mencionado, y nosotros podemos evidenciar que está habiendo una declinación en estos resultados. Esto va a permitir que el paciente pueda apoyar más que todo y no esté muy resistente a lo que es los cuidados que le brindan sus familiares. Porque son pacientes que están muy irritados, presentan muy poca atención, no pueden ayudarte. O sea, tú les dices que te colaboren en la alimentación y al tener la atención disminuida no van a poder cumplir las órdenes simples que tú les das. Entonces, el darle la combinación de un nivel de la acetilcolinesterasa con memantina apoya que el paciente pueda colaborar con sus familiares. Y en el caso de la demencia por Parkinson, el que está recomendado de todos estos medicamentos es la ribastigmina.
Bien, se puede ver entonces, y que que el don de Pecilo es una recomendación de clase uno porque así ha sido descrito desde unos cuantos, por lo menos unos 10 años hacia atrás, y estos son estudios que se han podido ver, por lo menos aquí, el primero que se menciona es 156 pacientes en los cuales se ha podido evidenciar que ellos han mejorado en cuanto a sus test cognitivos y en cuanto a lo que era la pérdida de la memoria. Respecto al tratamiento no farmacológico, se tiene que tener en cuenta que esos pacientes requieren estrategias importantes, ¿sí? Se tiene que tratar de educar también a sus familiares para que estos pacientes, para que estas personas también no entren en un trastorno ansioso depresivo, porque pues, el hecho de cuidar a una persona que es como un niño también te cuesta y te genera, puede generar trastornos emocionales. Por lo tanto, hay que también no solo tratar al paciente con la demencia, sino también al cuidador. Como conclusiones de este tema, vamos a hablar pues, que el envejecimiento, el delirio, la depresión y el deterioro cognitivo leve pueden denotar pérdida de memoria en las baterías de evaluación. Por lo tanto, hay que hacer una valoración un poquito más a detalle, ¿sí? Tener en cuenta que el delirium es algo que se puede corregir, la depresión es algo que se puede corregir. No todos estos pacientes, no todos los pacientes ancianos tienen demencia. La anamnesis en cuanto a los pacientes y sus familiares es vital para poder nosotros tener diagnósticos diferenciales. El hecho de que tú encuentres la demencia, de toda la lista de demencias que tenía mencionado, tengas un diagnóstico adecuado, te va a permitir a ti dar un tratamiento adecuado. Todo paciente que te sospechas de demencia necesita un estudio laboratorial completo, porque en más del 30% de estos pacientes suelen tener algo que se puede revertir. Y qué nada mejor que revertir estas cosas para que en realidad un paciente que se consideraba demente, un paciente que va a tomar mucho tiempo, va a ser una enfermedad que va a tomar muchos años que pueda recuperarse, un paciente que lo puedas considerar como una enfermedad de Alzheimer, no del todo porque te das cuenta que con los laboratorios este paciente estaba anémico, estaba hipotiroideo, estaba hiponatrémico, entonces eso es lo que al final a este paciente le estaba generando todos estos problemas. Y un examen físico completo, porque a veces estos pacientes mayores no suelen manifestar sus dolores, no suelen manifestar sus dolencias, puede que estén presentando un herpes cutáneo, representando algunas alteraciones urinarias, y no lo mencionen, o por ejemplo los adultos masculinos que suelen tener mucha disuria o latiuria, por una enfermedad que se puede revertir en pacientes que se van a hacer una cirugía de, por así decirlo, de una prostatectomía y van a resolver de esta manera algunos trastornos que cualquier persona puede considerar que era una demencia como tal. Recordar siempre los biomarcadores que se evidencian en imagen y en suero, que son algo que pues, se hace énfasis en el libro de Harrison y que es lo que más adelante es lo que más se va a hablar y lo que más se está desarrollando la ciencia últimamente. Entonces, esta es la última diapositiva y pues si alguien tiene alguna pregunta puntual, tal vez podamos ir respondiéndolas antes de pasar a las preguntas. Doctor, una pregunta. Dentro del tratamiento para el Alzheimer, ¿qué medicamentos contamos acá en Bolivia? ¿Ahora sí me escuchan? Sí, entonces había mencionado que estaba mencionando que el domepecilo y la memantina sí son medicamentos que se cuentan en nuestro medio. Incluso la combinación de domepecilo más memantina sí se tiene ribastigmina también, o sea, se puede utilizar, o sea, el Alzheimer se lo puede tratar. Pero el problema aquí está en que se utilice de mala manera estos medicamentos. Si tiene que ser diagnosticado por un médico neurólogo, si tiene que pasar por un especialista en neuropsicología para poder hacer utilidad de estos test neurocognitivos y se puede hacer un seguimiento adecuado. Pero como he mencionado, la mayoría de las veces se hace un tratamiento, un diagnóstico inadecuado. No siempre se habla de Alzheimer, ¿no?
El Alzheimer, como han visto, se puede diagnosticar de diferentes maneras, pero pues en eso sí tenemos un poquito de problemas, ¿no? En los métodos diagnósticos. Sí tenemos el tratamiento, pero el diagnóstico tiene que ser muy preciso, entonces sí tiene que ser abordado por una persona con mucha experiencia. Pero sí tenemos, ¿no? Para responder la pregunta directamente, sí tenemos nepesilos, sí tenemos Gracias, mematitis. muchas gracias, doctor. Gracias. Sí, pueden hacer las preguntas. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Quisiera consultar cuándo es el examen, por favor. Me van a responder por el chat. ¿Alguien tiene preguntas puntuales Perfecto, del tema? ¿Alguien tiene preguntas puntuales del tema de hoy? lo veo ahora. Solo si le podría pedir, por favor, doctor, si el aula podría ser un poquito más pausada en ciertos momentos, por favor, Está en el bien, momento de la lectura, del avance de los temas, ¿no? está bien, lo vamos a tomar en cuenta, gracias. Doctor, Buenas, muchas gracias por las clases, ¿no? Yo tengo una pequeña observación, disculpe, no sé si será problema técnico. La clase se ha escuchado entrecortado, muchas veces había ausencia del audio, luego decía espere preparando reunión y se activaba alrededor de 1 minuto, así. No sé si será problema técnico o... Claro, esto lo digo porque anteriores doctor. clases, o sea, ¿Se ha no escuchado bien? ¿Se ha pasaba eso. escuchado bien? ¿Me sí, escucha igual si bien? Problemas. ¿Me tiene, si escuchó va a tener bien? acceso a la grabación, ahí lo va a poder ver un poquito más, pues sin tanta interrupción. Bueno, yo no tuve el comentario del Zoom de que tenga la señal baja o alterada, ¿no? Entonces, probablemente ese es el problema de su señal. Entonces, tal vez sí pueda aprovechar si es que tiene acceso a la grabación y tal vez ahí pueda verla de nuevo. Doctor, buenas noches. Una Está bien, consulta muchas con gracias, respecto al doctor. tema. Bueno, yo he tenido un familiar ya que ha fallecido justamente porque mostraba signos de demencia, porque la pacientita ya alucinaba en que comía, sarcopenia más le he detectado, doctor, y al menos de una semana ha fallecido y caídas más tenía. Ya porque, bueno, eran de unos primos y no se le podía hacer el examen neurológico completo. Este tipo de pacientes, doctor, cuando, o sea, no sé qué tipo de demencia habrá tenido, ¿no? Si habrá sido cuerpos de Lewy o habrá sido un Alzheimer, pero siempre va asociado, doctor, con este con sarcopenia. Bueno, dentro de lo que son es una enfermedad crónica de muchos años. Esos pacientes, al no tener la expresividad, al estar muy apáticos, al no estar pueden ser tan colaborativos, tan comunicativos con sus familiares, suelen dejar de comer o suelen tener algún trastorno adicional, por ejemplo, qué sé yo, gastritis, suelen tener caries, suelen tener algún problema que les ha impedido comer. Entonces, yo pienso que este paciente habría que haberlo abordado bien, no considerar que la demencia fue la causa de su muerte, sino que probablemente tenía algo más, tal vez tenía un tumor, tal vez tenía una enfermedad, una infección muy fuerte, que ha hecho que pierda rápidamente peso, ¿no? Es muy raro ver esto relacionado a la sarcopenia. Lo único relacionado a la sarcopenia y que menciona el libro, evidentemente, es en este caso la demencia del tipo la frontotemporal. La frontotemporal porque suele relacionarse con enfermedades de motoneurona. Entonces, en algunos casos sí se puede evidenciar eso, ¿no? Pero por eso hubiéramos tenido que utilizar, aunque sea un estudio de resonancia magnética, para evidenciar que esa área evidentemente tenía pues una atrofia, ¿no? Está bien, doctor. Disculpe, buenas noches, doctor. ¿Cuál es la diferencia clínica, diagnóstica en el caso de, hacia el punto de Alzheimer, demencia frontotemporal y la demencia senil? La demencia eh, Alzheimer tiene inicio con un compromiso exclusivamente de la memoria. La frontotemporal tiene alteraciones disejecutivas.
paciente es muy torpe, el paciente no puede completar funciones anteriores, es muy agresivo y no menciona tanto alteraciones de la memoria. Y la demencia senil, que es un concepto que se lo va a ir quitando con los próximos años, que es la parte fisiológica, es que había dicho que el olvido benigno del anciano. Estos pacientes suelen tener simplemente alteraciones de memoria, pero en memoria de corto plazo. O sea, olvidan las dejan las llaves, olvidan algunas palabras, no pueden evocar algunas palabras, no recuerdan lo que hicieron ayer, pero son cosas por falta de seguridad, por problemas de depresión, ansiedad, mucha ansiedad porque los pacientes lo que no están muy atentos, ¿no? Es un poquito una déficit de atención. Eso tienen los que se conocen como demencia senil, ¿no? Entonces, aquí está fácil las funciones cerebrales superiores. Alzheimer, memoria en general, olvidar los nombres, olvidar eventos importantes. Luego, en la fruta temporal, ejecutivas, lenguaje. Y en la demencia del anciano, o la senil, la atención. Gracias.
Bueno, hasta luego, compañeros.